de lo que le dije a la Carolina que les pase el dato para por favor comenzar a hablar de eso. Por favor, si alguien puede leer el caso clínico. A ver, Doc, dice, un paciente de 42 años de edad consulta por molestias faringias y cierta afonía de 2 meses de evolución. No es fumador ni tiene una profesión en la que deba forzar la voz. Una exploración laringia revela un ligero edema de las cuerdas vocales y un ligero eritema en la región intraaritenoidea. Interrogado el paciente no refiere pirosis ni regurgitación ácida. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? ¿Sigo leyendo? Sí, por favor, qué amable. Ya. 1. La presencia de mínimas lesiones laringias indican que muy probablemente el paciente tenga también lesiones de esofagitis y por tanto hay que indicar una endoscopia digestiva alta. 2. En ausencia de síntomas de broncoaspiración, tos y sibilancias, las molestias laringias no pueden ser atribuidas a enfermedad por reflujo gastroesofágico. 3. La ausencia de síntomas de reflujo, pirosis y regurgitación no descarta la enfermedad por reflujo. 4. Puede averiguarse si la causa de los síntomas es una enfermedad por reflujo gastroesofágico y con una prueba corta administrando ranitidina 150 miligramos al día durante 2 semanas. La ausencia de mejoría sintomática descarta el reflujo como causa de los síntomas laringios. Y 5. Si un tránsito esófago gástrico con vario muestra hernia yatal, es altamente probable que los síntomas laringios. Muchas gracias. Bueno, ¿qué averiguaron de esto? ¿Qué les parece? ¿Cuál de las respuestas es la correcta? Doc, yo creo, o sea, como que leyéndole el caso y pensando en la clase, usted nos dijo que no siempre se van a manifestar los síntomas de alarma o síntomas como específicos. Y Ujú, creo que este es el caso de este paciente, que no ujú. presenta, o sea, síntomas como típicos del reflujo gastroesofágico, pero estaba leyendo y decía que, por ejemplo, la afonía, la disfonía es o sea, sí es como un síntoma claro del reflujo, pero se le relacionaba con otra patología que se llamaba, espérenme un segundo, Doc, que se llamaba, aquí está, se llamaba laringitis por reflujo. Entonces, que sí era, o sea, que esta enfermedad era compatible con el reflujo gastroesofágico. Y yo considero que yo me quedaría con la opción 3. La ausencia de síntomas de reflujo, pirosis y regurgitación no descarta la enfermedad por reflujo. Gracias, Paula. ¿Alguien más Ya. quiere opinar? Gracias, Paula. ¿Alguien más quiere opinar? Andrea. Sí, Doc, yo también había leído que hay un test llamado el test de los inhibidores de la bomba de protones, que daban estos medicamentos al paciente en un cierto periodo de tiempo, y si en realidad no hay mejorías, o si hay mejorías y se deja de dar la medicación y otra vez vuelve a un cuadro similar, eh, con síntomas similares al cuadro de reflujo gastroesofágico, se podría comprobar que el paciente tenga esta sintomatología por el reflujo. Entonces, aquí en un literal nos habla de la ranitidina y también estaba en las indicaciones de tratamiento eh, antihistamínicos H2, como la ranitidina. Entonces, puede ser este también el literal correcto. Te irías tú por la 4 en todo caso. Sí, y que no se puede descartar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esos dos creo que son. Ya. ¿Alguien más, chicos, quiere aportar con algo? Yo, Doc, bueno, yo sí creo que es la C la respuesta, ya que puede ser el paciente asintomático, no siempre puede tener síntomas ya sea de pirosis o regurgitación. Sin embargo, yo creo que podría, o sea, esa parte no la entiendo muy bien, Doc, si llegando el caso, para poder descartar si es que hay algún tipo de lesión, podríamos realizarle alguna endoscopía digestiva alta. Entonces, en esos dos literales yo tenía más o menos como una inquietud o una duda, pero bueno, yo creo que la 3 sería la correcta, pero yo sí mandaría tal vez hacer alguna endoscopía para ver si no tiene algún tipo de lesión. Eso, Doc. Perfecto.
Perfecto, gracias, qué amable por tu participación. Bueno, la verdad es que la respuesta correcta es la 3. La ausencia de síntomas de reflujo, pirosis y regurgitación no descarta la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Con respecto a la 4, la ranitidina la verdad es que no se la utiliza como una droga de elección, ¿sí? Sino que es el famoso y conocido omeprazol. ¿De acuerdo? En todo caso, acuérdense siempre de los síntomas típicos y de los síntomas atípicos. Es lo que yo les había eh, dicho varias veces en la clase anterior, que es importante porque cualquier rato les pueden preguntar estos síntomas típicos y los síntomas atípicos de lo que es el reflujo. Con respecto a un paciente joven, podríamos decir que un paciente de 42 años es un paciente joven, pero es como que ya esté a una edad limítrofe, ¿no? De coger y decirle vaya a la casa o hagamos la endoscopía. En todo caso, si es siempre, chicos, siempre, siempre, siempre que el paciente tenga síntomas de alarma, y si no se acuerdan los síntomas de alarma, lo vamos a repetir, que son hematemesis, las melenas, la baja de peso, la anemia, la odinodisfagia, la disfagia. Esos son síntomas de alarma que nosotros nos llevaría a hacer una endoscopía sin miedo y de entrada, ¿sí? Entonces, eso sí quiero que se lleven ese concepto porque me parece que les va a servir mucho para su futuro. Y como les dije, ustedes están a las puertas ya de graduarse e irán a la rural y allá van a tener que ver muchos casos de estos, la verdad, de gastroenterología y, por ejemplo, estos de reflujo, ustedes van a encontrar un montón de pacientes. Entonces, la respuesta es la 4. Sí, la verdad es que en la 5, que si un tránsito esofágico gástrico con varios muestra hernia tal es altamente probable de síntomas laringeos, no es correcto eso de ahí. Ya se está grabando, ¿no? ¿Verdad, Carolina? Sí, Confirma. doc. Ya. Eso, chicos. Entonces, ahora vamos a conversar de lo que es las esofagitis que no son muy bien. Me olvidé decirles muy bien, chicos, que hayan revisado esto. No estuvo difícil, pero y les digo que estos casos clínicos ustedes lo van a ver muchísimo ya en la práctica, en la realidad, ¿sí? Ahora lo que quisiera comenzar a hablar es lo que es una esofagitis no erge, o sea que no está relacionado con el reflujo, sino con otro tipo de patologías, que entre ellas yo les puedo decir que una de las más comunes es por la cándida, candidiasis esofágica. La clasificación según la etiología, espérenme un minuto. Buenas tardes, disculpe, le quería hacer una consulta antes de entrar a este tema. Paola, ¿habla Paola? Sí, Hola sí, Paola, doc, buenas tardes. ¿qué tal? Doc, de casualidad, como un síntoma que no sería típico en relación al reflujo, tal vez los pacientes podrían presentar lo que es pérdida del olfato o pérdida del gusto. Tenía esa duda. ¿Con reflujo? Ajá. No está descrito. ¿Cómo Mm, se llama la pérdida del olfato? em, Anos. anos, Sí. ajá. No está reportado. Más bien lo que está reportado es lo que habíamos hablado de la otra clase. ¿Se recuerdan? Los síntomas cardinales es la pirosis y la Ujú. regurgitación. Esos son los que están establecidos. De ahí los que están por establecer, entonces sería el asma, la laringitis. am, a veces también se puede dar hasta neumonías que tú no sabes de dónde y entonces ha sido por lo que el paciente no se curó previamente de lo que es el reflujo. Eso, básicamente. Pero no está descrito, la verdad. Al Ya, menos doc, que yo sepa, no está descrito. Un ya, doc, momento, muchas gracias. un momento, un momento. Ya. Ay, la sangre. Ya, perdón, chicos. Ya, ahora sí, ¿dónde estoy? Entonces, según la clasificación de la etiología, vamos a hablar de lo que es la noerge. Hay infecciosas, ¿sí? Hay secundarias a químicos, que esos van a haber un montón en el rural.
y cuando sean internos rotativos. A tratamientos oncológicos y otras. Que la que más me interesa que ustedes sepan es la esofagitis eosinofílica, porque esa es pregunta de examen. ¿Sí? Ahora, vamos a comenzar con las causas infecciosas rápidamente. Esofagitis infecciosa. Entonces, aquí la principal sería factores favorecedores de una esofagitis infecciosa son, obviamente, el estado inmunitario del paciente. Tenemos que tener en cuenta que todo paciente que tiene diabetes, VIH, sí, o que tiene cáncer, está en un estado inmunocomprometido, sus defensas bajas, eh, puede pegársele cualquier cosa, y entre esas una esofagitis, un estado de malnutrición, entre esos el alcoholismo, el uso crónico de drogas, como por ejemplo la marihuana, la cocaína, la heroína, todas esas drogas duras como las intravenosas, las neoplasias hematológicas, sí, el uso de corticoides también a ustedes les pone un estado de inmunosupresión, sí, un estado post-trasplante. Es importante conocer entonces el estado inmune del paciente. También tenemos que tener los pacientes que están sometidos a quimio, radioterapia por cáncer, el uso indiscriminado de antibióticos, ¿sí? Éstasis esofágica por un trastorno motor esofágico, como por ejemplo ya hemos de ver en un futuro, lo que es la calasia, el esófago de cascanueces, ¿sí? El espasmo esofágico difuso. Ese tipo de trastornos motores, o sea, de la motilidad de la esofágica, también predisponen a la formación de una esofagitis. ¿Sí? Ahora, también tenemos un trastorno motor y un trastorno mecánico, que en este caso son los divertículos. El más común es el divertículo de Zenker. Acordémonos que el divertículo de Zenker es un divertículo falso que está compuesto de mucosa y submucosa. Me parece que esto es importante conocer en todo estos dos conceptos de lo que es un trastorno motor esofágico y lo que es un trastorno mecánico. El motor es de la musculatura, es de los nervios, y en cambio el mecánico es, por ejemplo, un divertículo. Acordémonos que todo paciente con inmunocomprometido tiene probabilidad de desarrollar algún tipo de esofagitis, que en este caso sería la infecciosa. Ahora, la etiología lo más frecuente en las infecciosas es la cándida, el virus del herpes simple y el citomegalovirus, que el más importante quiero que ustedes lo conozcan es la cándida albicans. Y muy raros es las infecciones agudas por el VIH, el TB, el Mycobacterium, el Cryptococo, el Actinomyces, el Cryptosporidium, pero aquí, como les digo, lo que más me importa que ustedes es que conozcan el tipo de esofagitis por Candida albicans, porque eso es una etiología que va a haber, es muy común en pacientes que tienen VIH, SIDA. La esofagitis por Candida, entonces epidemiológicamente, y esto es pregunta de examen, es la infección oportunista más frecuente en pacientes infectados por VIH. Sí, vamos a ver en un conteo de CD4 de menos de 200 por campo de gran aumento, ¿sí? Se va a ver en las fases tardías en la historia natural de la infección por VIH. Y la Candida albicans la causa más común de esofagitis. Pienso que esta diapositiva para ustedes tienen un montón de información que es muy importante que la conozcan y que la recuerden y que la memoricen. Sí, entonces la esofagitis por cándida, la presentación clínica es asintomática en aproximadamente el 20% de los casos, y en el resto de pacientes vamos a tener lo que es una disfagia o dinodisfagia y un dolor retroesternal. Obviamente esto vamos a ver en pacientes que habíamos comentado que tienen ya muy avanzado el estado inmunológico del VIH. La presencia de candidiasis orofaringia con disfagia es un predictor de esofagitis candidiasa concomitante. Si a ustedes les llega un paciente con VIH y les dice que tiene odinodisfagia, ¿sí? O disfagia, piensen primero en una esofagitis candidiásica, ¿sí? El Muget, ¿quién se acuerda lo que era el Muget? Yo, Doc, es la misma candidiasis, pero en los recién nacidos, en los niños. Perfecto.
Aquí podemos ver unas fotos en blanco y negro de lo que es una candidiasis. Tenemos varias clasificaciones, ¿sí? No, entre estas está la clasificación de Wilcox. No sé si pueden ver ustedes sus islotes blanquecinos. En la parte superior aquí, izquierda, van a ver pocos islotes blanquecinos y así sucesivamente va aumentando en cantidad. Pero nosotros utilizamos la clasificación de COTSI, que actualmente es la que se utiliza en el hospital, ¿sí? Esto es simplemente para un simplemente asunto informativo, ¿sí? Ahora, la candidiasis esofágica, como ustedes ven en estas fotos acá, no se van a perder. El rato que uno haga una endoscopía, la verdad es que son más que obvias, ¿sí? Son unos islotes blanquecinos, ¿de acuerdo? Que muchas veces cuando esos islotes con una pinza de biopsia se los trata de sacar, van a sangrar con facilidad, pero no necesariamente es que van a hacer una hemorragia, pero van a sangrar en napa o en sábana. Ya, entonces ya vimos hasta aquí. Ahora, la esofagitis por cándida. La indicación de biopsia más cepillado histológico, sí. La verdad es que nosotros no hacemos mucho esto en el hospital, sino que de entrada, en un paciente que tiene VIH y con esas lesiones ya se sabe que es una esofagitis por cándida. Solo en caso de duda, pero eso es bien raro, entonces se toma biopsias. O la indicación de cultivo, sí, es cuando hay una sospecha de resistencia, ya cuando ustedes han iniciado el fluconazol, sí, ya cuando no mismo el paciente mejora con el fluconazol, entonces estaría indicado hacer un cultivo. Pero por lo general no se hace de entrada. Entonces, ¿cuál va a ser el diagnóstico de una esofagitis por cándida? Primero lo más importante, se hace una endoscopia digestiva alta, la toma de biopsias, como les digo, se hace en ciertos casos cuando hay una duda diagnóstica, pero por lo general es de entrada el diagnóstico. ¿Sí? Acordémonos también que el cepillado es mayor el rédito en sensibilidad diagnóstica que el histopatológico, por eso, bueno, la verdad es que no nos corresponde mucho. Y el paciente con alto riesgo de presencia de síntomas y signos justifica el inicio ya de entrada de lo que sería antifúngico y se tiene que evaluar la respuesta a través de separación de síntomas del paciente. En este caso, lo que es la disfagia, la odinodisfagia y signos que sería repitiendo una endoscopía, ¿sí? Obviamente, ahí dice entre el tercero y quinto día los síntomas, pero ustedes hoy no le van a volver a repetir una endoscopía a los 3 días para ver si ya mejoró. Eso se tendría que tener planificado aproximadamente de pronto de aquí en un mes, 2 meses se pide. Ahora, la esofagitis por cándida, ¿cuál va a ser el manejo? El tratamiento de elección, sí, es la fluconazol, a dosis de 200 a 400 miligramos día, de 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso, de 14 a 21 días. Acordémonos que entonces en el tercer y quinto día ya tendremos que ver cierta mejoría. En un paciente con VIH, aquí podemos ver un algoritmo de manejo, ¿sí? La presencia de Muget oral o un CD4 menos de 200, ¿sí? Podría ser ya indicativo de que el paciente ya tenga una esofagitis por cándida. Si es que sí la tiene, hay que iniciar con 100 miligramos día, ver la mejoría a los 7 días. Si es que sí mejora, completar el tratamiento entre 14 y 21 días. Si es que no mejora, hacer una endoscopia digestiva alta con toma de biopsias y hacer un cultivo, como les habíamos dicho, y ver si es que el fluconazol le está haciendo efecto. Otro de los temas que me parecen interesantes y que van a ver bastante son las lesiones inducidas por medicamentos cáusticos y radiación. Este tipo de lesiones vamos a ver en dos poblaciones. Vamos a ver a las personas que les gusta pediatría, van a ver un montón en niños por el descuido de los padres cuando dejan las botellas de Coca-Cola con cáusticos como la lejía, ¿sí? Y también vamos a ver en pacientes ya jóvenes, adultos también inclusive de mediana edad, cuando por causas autolíticas ingieren veneno para ratas
ingieren los famosos diablillos, ingieren la lejía. Doc, Principalmente, sí. Doc, una consulta. ¿Cómo se llama? El fluconazol de 200 y 400 miligramos. Sí viene en esa presentación, porque yo le he visto de solo de 150. Sí, es que tienes que completarle. ¿Cómo? O sea, tienes que darle 2 pastillas. Pero ahí hago 300. Sí, pero estaría, como te digo, hay algunas presentaciones en el ministerio. Aquí en el ministerio tenemos de 150 nomás. Tendrías que darle entonces 2 pastillas, no pasa nada. 300, pero tú ves que ahí la dosis está entre 200 y 400. Ya, Sí, no hay problema de eso. ya. La Chévere, cosa Doc, es, gracias. la cosa es que a los 2, a los 3 días, a los 5 días vaya mejorando el paciente su estado sintomático, ¿de acuerdo? Sí, Doc, gracias. Ya, entonces, con respecto a la esofagitis cáustica, acuérdense que vamos a ver también esas dos poblaciones, tanto en la pediátrica como en la pediátrica va a ser por descuido y en la adulta va a ser por decepciones amorosas, porque se pelean con el novio, con la novia, comienzan y toman eso de ahí. En un intento uno de llamar la atención y en otra la verdad es que sí lo hacen como un intento autolítico, ¿sí? Entonces, la gravedad inducida por estos tramos superiores va a depender de varios factores. Va a depender si es que es un ácido y si es que es un álcali, la concentración, el volumen y también si es que va a ser por fines autolíticos, ¿sí? Si es que el paciente se indujo el vómito tras la ingesta, ¿sí? Porque todo eso también nos va a permitir ver el tipo de lesión que va a tener. Es importante, chicos, cuando ustedes estén ya lejos de aquí o cuando estén acá de reciente, siempre pregunten qué fue lo que se tomó. Si es que no saben, siempre sabe haber familiares muy comedidos que saben acompañarles. Pueden preguntarle que traigan el frasco para saber qué fue lo que tomó, ¿sí? Entonces tienen que saber la cantidad, a qué hora fue, si hubo vómito, si no hubo vómito, porque según eso también van a tener que ver, hacer una valoración de las posibles complicaciones, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar en una esofagitis cáustica? Entonces, síntomas precoces y los tardíos. Entre los síntomas precoces, la mucosa labial va a estar roja, con eritema, con sudados, ¿sí? El paciente va a tener estridor, disfonía, va a tener dolor retroesternal, náuseas, vómitos, lo que habíamos hablado, hematemesis, cuando ya hay casos muy graves, cuando se toman grandes cantidades de lejía, hasta se puede perforar el esófago, y eso prácticamente ya es un paso a la muerte, ¿sí? Entre los síntomas tardíos vamos a encontrar lo que es las zonas estenosis, que son cuando hay una disminución de la luz del esófago y por lo tanto me va a causar disfagia. Por lo tanto, el paciente va a tener las náuseas, que es una estenosis maligna como un cáncer, sino se ve que es una estenosis secundaria, como podríamos llamarlo como una forma de que el esófago se protege cuando uno consume este tipo de, de líquidos. Entonces va a haber una estenosis. También tenemos que tener en cuenta que la esofagitis cáustica a los 20 años puede darle muchísimas más probabilidades de desarrollar cáncer de esófago. Sí, entonces aquí podemos ver fotos de lo que es una clasificación endoscópica de lo que es la esofagitis cáustica. Es importante que conozcan. Aquí podemos ver, obviamente, quién está en lo que dice A hasta lo que es F. Lo que es F ya puede ser con perforación y ya ese paciente es muy grave. Obviamente este tipo de pacientes ustedes, si es que vayan cuando estén en la rural no lo van a ver porque este paciente directamente debe ser transferido a una unidad donde hay una unidad de endoscopía. Nunca se queden con este paciente, chicos. Siempre traten de referirlo lo más pronto posible donde les puedan dar una mano a ustedes y no se queden solos. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Muy bien, una vez que se hace, cuando ya tenemos la evidencia de la ingesta del cáustico, ¿sí? Tiene que ir al servicio de urgencias, donde tiene que estabilizarse, tomar signos vitales, comenzar la hidratación endovenosa. Es importante si es que la condición del paciente lo amerita,
pedir una radiografía de tórax y abdomen para descartar algún tipo de perforación, ¿sí? La endoscopía precoz tiene que ver, hay algo aquí importante, se tiene que hacer antes de las 24 horas, ¿sí? O pasadas las 2 semanas, porque después de entre las 24 horas y 2 semanas, el tejido del esófago es muy friable y pues ustedes el rato, si hacen en esa ventana una endoscopía, puede ser que se perfore. Por eso es hacerlo pronto para tener esta clasificación de acá y saber ante qué nos enfrentamos. ¿De acuerdo? Es por eso el urgimiento, por así decirlo, de hacer una endoscopía. Y si es que ya no se lo hizo temprano, entonces hacer las 2 semanas. Cuando tenemos la clasificación que acá habíamos hablado, esta de aquí, la clasificación de Zagar, que es con Z, ¿sí? Entonces tenemos que nosotros cuando es un grado 0, podemos dar el alta. Entre el grado 1 y 2 tenemos que probar líquidos entre las 24 y 48 horas y posteriormente pasar una dieta. Y obviamente vamos a ir viendo si es que tiene buena evolución o no. Cuando el paciente tiene, después de haber hecho una radiografía de abdomen, tiene enfisema subcutáneo o con un tránsito o con una tomografía contrastada con contraste hidrosoluble, tiene que ir. Y ustedes ven perforación, tiene que ser una cirugía urgente. Entre los grados 2B y 3, no se usan corticoides, no se usan antibióticos, ¿sí? Y la alimentación debe ser por una nasogástrica, que eso tiene que ser manejado cuando el paciente recién ingresa a la emergencia. ¿Sí? Eso es muy importante, pero una de las cosas importantes, como les digo, ustedes como futuros médicos de la patria y que van a ser en primer lugar generales y que muchos de ustedes van a ser la rural, van a tener este tipo de pacientes y va a haber fechas, por ejemplo, en San Valentín, en Navidad, en Año Nuevo, se ve bastante este tipo de pacientes. Y uno tiene que aprenderlos a medio manejar, porque lo que sí les digo, nunca se queden tratando de que ustedes lo van a curar en un centro de salud o un subcentro, no, se tiene que ir a un segundo nivel donde haya alguna endoscopía donde le puedan hacer. ¿Sí? Entonces, en resumen, el grado 1-2 puede ser manejado con observación o con inhibidor de bomba de protones. Lo que es 3 y 4 tiene que conocer UCI, terapia intensiva, y en el tipo 4, como es de perforación, cirugía tiene que entrar y ver cómo puede resolver esa perforación esofágica. Tenemos otro tipo de esofagitis. Pregunta de examen, esta de aquí, lo que es una esofagitis eosinofílica, ¿sí? La esofagitis eosinofílica, entonces, es la presencia de eosinófilos en más de 15 células en campo de gran aumento, ¿sí? Esto se va a ver bastante en pacientes jóvenes que van a tener problemas a la deglución, van a sentir aquí como que se les atranca la comida, ¿sí? Y no es muy común, pero es más, o sea, no es muy común estadísticamente, pero sí se ve bastante en jóvenes. Entonces el joven típico es el que se le atora aquí la comida, como les digo, alza los brazos para tratar de que la comida fluya y a veces no fluye. Sí, entonces entre los síntomas principales es la disfagia, los síntomas parecidos, ustedes van a pensar que este paciente tiene reflujo, el alimento es impactado, acuérdense de esto porque puede ser pregunta de examen y eso les pueden preguntar en cualquier lugar. Paciente joven que tiene disfagia y que tiene el alimento impactado, de una esofagitis eosinofílica. ¿De acuerdo? La evaluación ahora, ¿cómo es lo que vamos a evaluar esto? De una esofagitis eosinofílica. Muy bien. Acuérdense de este número de aquí. Pacientes jóvenes que se atoren con la comida, ¿sí? Y que tengan síntomas de reflujo, se va a pedir, en primer lugar, hacer un descarte con inhibidor de bomba de protones por un mes, porque puede ser respondedor al IVP, o sea, al omeprazol. Si es que no mismo, a ello podría solicitar la endoscopia digestiva alta y tomar biopsias de todito el esófago, tanto
proximal, tercio medio y distal. Si es que yo mando al patólogo y el patólogo me responde que tiene más de 15 eosinófilos por campo de gran aumento, estaríamos ante un caso de esofagitis eosinofílica. Posterior a eso, tendríamos que dar una prueba de IBP para ver si es que mejora, ¿sí? Pero si es que no mejora, en todo caso, nosotros, en todo caso, si es que no mejora, el paciente debería ya darle tratamiento para ver si es que esto mejora con el corticoide o con otro tipo de budesonina, que aquí en el Ecuador la verdad es que no hay. Yo he tenido más o menos unos 5 casos de esofagitis eosinofílica. No es mucho, pero hay, ¿sí? Y aquí me parece que es importante saber este número. Acuérdense del número 15. Más de 15 eosinófilos por campo de gran aumento es diagnóstico de esofagitis eosinofílica. Aquí podemos ver entonces una endoscopía de esofagitis eosinofílica y cuáles son los hallazgos endoscópicos. Acuérdense de esta palabra, chicos, cuando les digan la pregunta en algún lado, anillos traquealizados, esofagitis eosinofílica. Miren aquí, cómo se hacen unos anillos parecidos a los de la tráquea. ¿Sí? Eso básicamente. La esofagitis eosinofílica, entonces las características endoscópicas, ya habíamos, aquí pienso que está todo resumido, los anillos, siempre que les pregunten en alguna prueba en algún lado, paciente joven que se atora con la comida, que tiene síntomas de reflujo, ¿sí? Y que a la endoscopia se le hace hay una traquealización, pensar en esofagitis eosinofílica. El diagnóstico diferencial que tendrán que hacer es con enfermedad por reflujo, infección por parásitos, las micosis, la esofagitis por fármacos, enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Crohn. Acuérdense que la enfermedad de Crohn afecta a todo el tracto gastrointestinal y la colitis ulcerativa sobre el colon. Las enfermedades linfoproliferativas, mieloproliferativas, etcétera. Pero aquí lo principal es hacer una prueba de exclusión con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento es casi por toda la vida, pero se debe considerar opciones terapéuticas tanto en dieta como en el uso de esteroides. ¿Sí? La dieta tiene que ser por exclusión. Hay cierto tipo de alimentos que pueden desencadenar algún tipo de alergia, como por ejemplo la clara del huevo, sí, los camarones, el centeno, ¿sí? Los esteroides se utiliza, ¿sí? Cuando por lo general ahora está indicado la budesonina, ya no está indicado tanto el esteroide, así que no le paren bola esa parte, ¿sí? Nosotros a las 12 semanas, ya que ya tenemos el diagnóstico, tengo eosinófilos más de 15 y puedo comenzar a dar budesonina en inhalación y que trague, tengo que hacer una endoscopía a las 6 a 12 semanas. Pero esto la verdad, chicos, no me interesa mucho que sepan, sino que más que nada que es la enfermedad esofagitis eosinofílica, es una causa de esofagitis que es común en jóvenes y que se presenta con reflujo, con impactación del alimento, y si es que en la pregunta, en el examen les pone que se le hace una endoscopía y está traquealizado, acuérdense que es una esofagitis eosinofílica. Sí, en todo caso, aquí medio para que ustedes sepan, dice eliminar leche, la carne, los huevos, acuérdense de esto más que nada maneja un nutricionista, pero es para que ustedes sepan. Aquí está, chicos. La budesonina, que es lo que se utiliza en adultos de 1 a 2 miligramos 2 veces al día, pero eso se da de largo, ¿sí? Hasta ver mejoría en algunos meses. Y como dije acá, a las 6 a 12 semanas habría que hacer otra endoscopía y ver cuántos eosinófilos por campo de gran aumento, que deberían ser menor a 15, están en la muestra histopatológica. Esto, chicos, me parece muy importante que ustedes sepan la clasificación de Los Ángeles, pero más que nada como cultura general, ¿sí? La clasificación de Los Ángeles nosotros lo utilizamos para medir endoscópicamente la esofagitis, ¿sí? Acuérdense que la esofagitis es una complicación de la enfermedad por reflujo. Que todos tenemos reflujo, pero hay algunas personas que ya desarrollan síntomas y es en las cuales nosotros deberíamos
tratar de trabajar para mejorar los síntomas y sobre todo mejorar su calidad de vida, porque para muchos esto es un infierno, el tener que este tipo de regurgitación. Espérenme un ratito, chicos. ¿Aló? Perdón, chicos. Ya, eso es todo. ¿Les quedó claro? A mí lo que más me interesa que sepan de esto es lo que es la candidiasis y la esofagitis eosinofílica, lo que les hablaba de los criterios diagnósticos. Acuérdense también de la esofagitis cáustica, que eso tienen que referir pronto porque eso sí van a ver bastante natural. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? Doc, una pregunta. En el caso de un paciente ya que tenga esofagitis eosinofílica y bueno, se le mantiene con el tratamiento crónico con corticoides inhalados, pero de igual manera se los traga, o sea, podría ser un factor de riesgo para que este paciente pueda desarrollar esofagitis por cándida. Es un factor de riesgo, pero no es tan elevado el factor de riesgo, pero es una posibilidad que pueda pasar, ¿no? Es lamentablemente, el problema. Gracias, Doc. Ya, ¿alguien más, chicos? ¿Quién tiene que presentar hoy día? Yo, Doc. ¿Quién? Andrea Acosta, Doc. Ya listo, André, ¿cómo te van? Ya, chévere, dale entonces. Ya, Doc, antes de empezar, quería preguntarle una cosita. ¿Por qué no se da medicación en el grado 2B y 3? ¿De qué? Em, ¿De cáusticos? sí, Doc. Está por ahí más allá. Era un mapa ¿Aquí? conceptual. Ah, sí, Doc. Ya. No, pues obviamente tienes que dar aquí tratamientos. Mira, aquí en el 3 me dices, ¿no es cierto? Sí, Doc, decía de grado PPI 2. quiere decir inhibidor de bombo o sea, el omeprazol y antiácidos. Los esteroides no se sabe si es que irán bien y lo que sería la recanalización tampoco no se sabe porque tú sabes que esta mucosa de aquí es como una tela de cebolla y Ya. te puedes perforar. Pero obviamente sí tienes que dar, ¿no? Claro, no, sí tienes que dar tratamiento con inhibidor de bombo de protones. Ya, Doc, ya. Gracias. Ya, ya, Ya le presento ahorita. espérate un rato. Ahí puedes. No, Doc, me sale dejar de presentar. Ahí. Yo creo que ahí puedes, André. Puedo. Se trabó, no, se trabó.